Hola familia, ¿cómo estás? Espero te encuentres muy bien. Gracias a Dios ya estamos en el capítulo número 14 y es el último capítulo del libro de Oseas. Pero esta va a ser la penúltima clase o predicación. Eh, Primero Dios, la siguiente semana concluimos. Pero hoy Dios nos quiere hablar de una manera muy especial. Ya tenemos todo el contexto de este libro, ya sabemos que se trata de un libro que está declarándole prácticamente el castigo o la sentencia al Reino del Norte porque no quieren arrepentirse, pero aún Dios sigue atrayéndolos, los sigue invitando, sigue llamándolos a que se vuelvan a Él, a que se arrepientan, a que busquen a Dios. Él todavía quiere sanarlos, quiere restaurarlos, quiere perdonar sus pecados. Y de esto hoy vamos a hablar, familia. Pero antes de continuar, cierra tus ojos ahí donde estás y acompáñame a hacer esta oración. Amado Dios, nos ponemos en tus manos, Señor. Pero antes que nada te damos las gracias, Señor, porque tú nos bendices mucho con tu palabra, Señor, al darnos cuenta de tu gran amor, al darnos cuenta, Señor, de que tú extiendes todavía tu misericordia, Padre, a pesar de que a veces el ser humano está completamente sumergido en su pecado, Señor. Tú aún de ahí lo quieres tomar, Señor. Lo único que pides es un corazón arrepentido, Señor. Gracias, Señor. Hoy el deseo, Señor, tuyo primeramente es que muchas personas que vean este video, Señor, reconozcan que necesitan volverse a ti, Señor. Así que te pido, Padre hermoso, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo esté tocando sus corazones y los doblegue, los haga sensibles, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios dice en el versículo número 1 del capítulo 14: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. El título de la predicación, familia, se llama Arrepiéntete y regresa a Dios. Este es el mensaje central de estos versículos que vamos a ver hoy. Así que le dice el profeta Oseas al pueblo: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. ¿Qué es lo que Dios busca de ti y de mí? Que regresemos a Él, familia. ¿Qué es lo que Dios quiere del mundo? Que regrese a Él, que vuelva a Él. En otras palabras, Dios quiere que se arrepientan. Dios quiere que se arrepientan de sus pecados, ¿verdad? Dios sigue haciendo la invitación a volvernos a Él, a arrepentirnos. Él quiere perdonarnos, Él quiere limpiarnos de nuestros pecados. Y esto ya lo mencionamos casi un poquito antes de la mitad del libro de Oseas, en el capítulo número 6, en el versículo número 1 dice así: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Vemos una vez más aquí en el capítulo 14 que continúa con ese mensaje. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, ¿verdad? Dios no solamente quiere que unos cuantos se salven, Dios desea que todo el mundo sea salvo por medio de Jesucristo. También vemos en Deuteronomio capítulo 4, versículo 30 y 31 que dice así: cuando anduvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Esto sucedió cuando Moisés
les está diciendo, ya van a entrar a poseer la tierra que Dios les había prometido a sus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero no quiere Dios, manda que no se hagan dioses, que no depositen su confianza en otras imágenes, que no imiten su modo de vivir de las personas que van a estar a su alrededor, de los otros pueblos, ¿verdad? Pero, o sea, Moisés les está dando mandamientos, dice, pero si acaso hacen todo lo opuesto a lo que Dios manda y hacen lo que es aborrecible o que Dios detesta, que es la idolatría, que es el confiar en todo menos en Jesucristo, bueno, en este caso en Dios, les está diciendo, si llegan a estar ahora angustiados al ver las consecuencias de sus malas decisiones, al ver el fruto, ¿verdad?, que ahora empiezan a cosechar por sus pecados, vuélvanse a Dios. A Dios lo que desea es perdonarnos. Nosotros como humanos tenemos un cuerpo que se deleita en el pecado. Sin Dios es imposible vencerlo. Sin Dios es imposible tener una vida eterna. Fue necesario que Jesucristo, obviamente después de esto que le sucedió a la nación de Israel, fue necesario que Dios mandara a su único Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Pero ahí ellos aún tenían la oportunidad porque tenían los mandamientos y tenían esta palabra, este regalo de parte de Dios, de perdonarlos, sin que se lo merecieran. Porque más adelante vemos en el versículo 31 de Deuteronomio 4 que dice, porque Dios es misericordioso, porque Dios misericordioso es Jehová, tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Si ya la regaste, si has continuado mucho tiempo en tu pecado, y no solo eso, has hecho cosas todavía aún peores, pero tenemos un Dios misericordioso. Apela a la misericordia de Dios. Él te ama. No escuches la voz del enemigo que te dice, esto Dios ya no te lo va a perdonar. ¿O con qué cara ahora buscas a Dios y cuántas veces te ha dicho, vuelve, vuelve y no has obedecido? ¿Tú crees que ahora Dios te va a perdonar? No escuches la voz del enemigo. Él va a buscar de una y mil maneras alejarte de Dios y mantenerte así alejado. Sin embargo, Dios, a través de sus siervos, en este caso Oseas, dice, vuelve, vuelve, no importa, sí, ya la regaste y bien cañón, pero vuelve. Yo soy misericordioso. Yo te quiero regalar mi amor, yo te quiero regalar mi perdón. No te lo mereces. Es más, conoces lo que me desagrada y lo has hecho. Pero si tan solo te arrepientes, yo te voy a perdonar. Dios es misericordioso. ¿Y qué es misericordia? Es no recibir lo que merecemos. Nosotros, y no solamente la nación del reino del norte, hablando de Israel o Efraín, todo el ser humano, todos somos pecadores. Todos lo que nos merecemos por parte de Dios es su castigo, es un juicio severo, pero Él no nos lo va a dar. Al contrario, nos va a dar un regalo, su perdón, su amor. No perdamos la oportunidad hoy de volvernos a Dios. No perdamos en este momento el regalo
que Dios nos está ofreciendo de tener tiempo, de tener vida para arrepentirnos y regresar a Dios. No importa el pecado que hayas cometido. No importa si eres el peor asesino. No importa si eres el más grande idólatra, si eres asesino, si eres ladrón o si eres mentiroso, si eres chismoso, si eres estafador. Porque no solamente hacer lo malo nos hace pecadores delante de Dios. También el saber hacer lo bueno y no hacerlo, también eso es pecado. Así que tal vez ahora ya no robas, no matas, no mientes, no asesinas, pero también no estás haciendo lo que es bueno, como perdonar, como pedir perdón, como el dar a las personas que lo necesitan, dar a Dios, como el orar. Todo lo que ahora tú y yo que probablemente, o más bien tú y yo que le conocemos a Dios y que creemos, entre comillas, que nuestra vida es perfecta, no nos engañemos, porque también de repente hay cosas que nosotros sabemos que tenemos que hacer y no las hacemos. Y son cosas buenas que Dios nos manda. ¿Y sabes qué es lo que estamos experimentando todos los días? La misericordia de Dios. Nosotros necesitamos volvernos a Dios. No perdamos oportunidad. La razón de tu caída es también, ¿verdad? Menciona ahí, porque por tu pecado has caído. ¿Cuál es la razón de que has caído? He caído, nuestro pecado. Y ya mencionamos que es pecado. O ejemplos de pecado. Pecado es errar el blanco. Es no cumplir con el propósito. Es irnos por otro lado. Errar hacia donde nosotros tenemos que ser dirigidos. Y nosotros sabemos hacia dónde tenemos que apuntar. Nosotros conocemos los mandamientos de Dios. Siempre nos estamos equivocando, ya sea de pensamiento o de acción. Pero eso es lo que nos aleja de Dios. Y a veces, en nuestra relación con Dios, como ya no hacemos pecados, entre comillas, tan escandalosos, sino tal vez nada más dije una mentirita blanca, tal vez, hoy no hice caso a la voz de Dios cuando me pedía que hablara su palabra a una persona que Dios me la puso. Creemos que eso, pues Dios lo pasa por alto, es insignificante y nosotros cometemos ese terrible error y nos vamos separando de Dios. ¿Cómo nosotros vamos a acercarnos a Dios? Tenemos que levantarnos de nuestro pecado. Es decir, tenemos que confesarlo. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos separa a ti y a mí de Dios, nuestro pecado. ¿Qué necesitamos entonces para estar cada vez más cerca de Dios? Reconocerlo, familia. Reconocer que hemos pecado y reconocer en su momento el pecado que hayamos cometido. Sea muy grande según para nosotros o muy pequeño. Recordemos que para Dios es pecado todo aquello que le desagrada, que atenta contra sus mandamientos, contra su voluntad. Versículo 2, familia, dice: llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. ¿Qué tenemos que pedirle a Dios, familia, cuando vamos en oración para volvernos a Él, para reconciliarnos con Él? Quita de mí esta iniquidad, Señor.
En otras palabras, es pedirle perdón. Acompáñame a leer el Salmo 51 del versículo 1 al 4 que dice así: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mis pecados, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Contra quién pecamos, familia? Contra Dios. ¿A quién tenemos que pedirle perdón? A Dios. Si nosotros, obviamente, al cometer pecado, hemos ofendido, hemos lastimado, hemos creado alguna ofensa a otras personas, obvio también tenemos que pedirles perdón. Pero principalmente a quien tenemos que pedirle perdón y primeramente es a Dios, porque solo contra Él hemos pecado y solo a Él hemos ofendido. Y nosotros tenemos que acercarnos a Él porque Él es misericordioso, porque Él es bueno y porque Él es el único que puede perdonar nuestros pecados y puede limpiarnos, puede lavarnos de nuestra maldad. Nadie más, solamente Dios. Y no debemos de acercarnos a Dios por el temor al castigo, por el temor al juicio, por el temor de irnos al infierno, que todo eso es también real. Aquí la motivación que nos debe de llevar a acercarnos a Dios a pedirle perdón es porque reconocemos que Él es misericordioso y que Él quiere perdonarnos. Nosotros, familia, tenemos que ser como David en nuestras oraciones. Todos los días, familia, y eso yo lo estoy aprendiendo también. Muchas veces lo único que hacemos o en lo personal hago en mis oraciones, sí, es alabarle, darle gracias por lo que me ha dado, por lo que ha hecho por mí. Le alabo por lo que Él es, por lo que Él hace. Y también le pido, le ruego por mi familia, por mis necesidades e intercedo por otros familiares y por mis hermanos en Cristo. Pero se me ha olvidado pedir perdón. Al preparar este tema he reconocido que es muy importante y no solo eso, es necesario porque se puede ver, puede uno perder la sensibilidad y uno deja de ponerse a cuentas a Dios. Recordemos que todo el tiempo estamos regándola y nosotros debemos declarar nuestro pecado a Dios, pedirle perdón y llamar el pecado por su nombre. Un ejemplo es: Dios mío, yo sé, porque tú me enseñas en tu palabra, que no debo odiar. Te pido perdón porque hoy en mi corazón estoy odiando a fulano, a fulana. En mi corazón hay resentimiento. Perdóname, Señor, porque es algo que yo no debo de hacer. Perdóname, límpiame y ayúdame a salir, a levantarme de este pecado. Este es un ejemplo, familia. Dependiendo del pecado en el que estamos hundidos o hemos caído o podemos caer. Debemos reconocerlo y confesárselo a Dios.
tenemos que parecernos a David, familia. No permitamos que haya esta separación entre Dios y nosotros. Ahora, ¿podemos entender la importancia de pedirle a Dios que nos perdone? Es muy importante, porque Él es el que nos dice, vuelve a mí. Y nosotros podemos creer que estamos tan pegados a Dios, pero si hay un pecado en nuestra vida, estamos separados o nos estamos separando cada vez más. También nos habla aquí de palabras de súplica. ¿Y esto qué quiere decir? Suplicar significa rogar, pedir con humildad y sumisión a algo. En este caso, perdón. Rogarle a Dios, perdóname, Señor. La verdad me duele mucho haberte ofendido. Perdóname, Señor. Y ser humildes y reconocer que la regamos, pero también ser sumisos y acatar su voluntad. La mejor manera de confesar nuestro pecado delante de Dios es a través de esto, suplicando por su perdón, rogando por misericordia, rogándole que nos ayude y que nos limpie, como David lo decía hace rato. Límpiame, lávame aún más, Señor, y limpia mi pecado. En el Salmo capítulo 32, versículo 5 dice así: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¡Wow! Nosotros siempre que confesemos nuestro pecado, familia, obviamente con esta actitud de humildad, con esta actitud de súplica y de ruego, lo que tenemos de tener en nuestro corazón es la confianza, la seguridad de que Dios nos ha perdonado. Porque Él es el que anhela perdonarnos. Él nos dice, arrepiéntete y vuelve a mí. Arrepiéntete y regresa a Dios. Y tenemos que confesárselos a Dios. Hay lugares donde acostumbran que se los tienes que confesar a otro hombre. Y te dice que tienes que hacer ciertas cosas o hablar ciertos rezos y con eso ya cumpliste. No, se lo tienes que confesar a Dios. Y lo que tienes que hacer es un cambio. Y ahorita vamos a ver más adelante cuál es ese cambio. También dice aquí en el versículo 2, acepta el bien. Y esto quiere decir, Señor, acéptanos bondadosamente. O en otras palabras es, recíbeme, Señor. Porque tú eres bueno. Esto es siempre apelando a que Él es misericordioso, a que Él es bueno, a que Él no nos va a dar lo que nos merecemos. Él no nos va a dar lo que nos merecemos siempre y cuando nosotros nos arrepientamos y confesemos nuestros pecados y nos regresemos a Él. También habla en este mismo versículo de ofrenda de nuestros labios. Y esto quiere decir que haya esa gratitud porque nos ha perdonado. Imagínate que Dios te ha limpiado, te ha lavado, ha quitado todos tus pecados de ti. O sea, la única expresión es gracias, Dios mío. Muchas gracias por tu amor, por tu perdón, por tu misericordia. Eres grande, no hay Dios como tú. Y eso quiere decir, esta ofrenda de nuestros labios, es que de nuestra boca salga alabanza y adoración por lo que Él es y por lo que ha hecho con nosotros y en nosotros. Versículo 3, familia. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros.
porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Esto es una clara evidencia de que tú ahora estás cerca de Dios. ¿Por qué? Porque están admitiendo que de nadie más va a venir la liberación, sino solamente de Dios. Aquí están diciendo, no nos librará el asirio. No nos montaremos en caballos, es decir, no confiaremos en las fuerzas del ejército o de nuestro ejército. Nuestra confianza no va a estar en nuestras armas o en el apoyo que podamos recibir de alguna potencia mundial. Esto empieza a reflejar que empezamos a confiar en Dios. Cuando tú dices, Señor, solamente en ti. Tengo un problema, solamente tú puedes ayudarme, Señor. Voy a orar. Y tú, obviamente, usarás los medios que a ti te convengan, Señor. Y tú vas a ponerlos cerca de mí. ¿Cómo sé que estoy cada día más cerca de Dios? Cuando no estoy confiando en nadie, sino solamente en Él. Y también habla de que nunca más diremos a las obras de nuestras manos, dioses nuestros. Esta es otra muestra de que reconocen de que no debemos de confiar en las obras de nuestras manos. Y aquí literalmente está hablando de las esculturas, de los dioses falsos, pero también podemos aplicarlo a nuestras capacidades, a lo que podemos lograr con nuestra destreza, con nuestros sentidos, con nuestros recursos, con nuestra inteligencia. Tampoco debemos de confiar en ello, familia. Sí, debemos agradecer a Dios. Gracias por el trabajo, por la economía que tú me das, Señor, por mi negocio, por la habilidad que tengo en mis manos, por tener esa capacidad de poder hacer buenos negocios. Pero como dice aquí, nunca más diremos a las obras de nuestras manos, dioses nuestros. Es decir, nunca más confiaré como si lo que yo tengo, lo que yo soy, me puede ayudar o me puede sacar de problemas. O peor aún, como si yo me pudiera salvar a mí mismo. Porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Recordemos que ellos fueron esparcidos, fueron llevados cautivos y de una manera simbólica quedaron huérfanos. Ellos no quisieron reaccionar a tiempo y tuvieron que experimentar las consecuencias por su pecado. Pero aún estando en las peores condiciones, porque ellos desobedecieron a Dios, todavía Dios les está diciendo, arrepiéntete, yo te quiero perdonar, porque te amo. Y eso es lo mismo que Dios te dice hoy a ti y a mí. Pide perdón, vuelve a mí, yo te amo, yo quiero lo mejor para ti. No dudemos, familia, no dejemos pasar más tiempo. Hoy es el día en que tenemos que abrir nuestro corazón, confesar nuestro pecado a través de la súplica, y ya que hayamos recibido el perdón de Dios, démosle alabanza, agradezcámosle porque Él ha sido infinitamente bueno con nosotros cuando no lo merecemos. Amén, familia. Vamos a concluir. Hoy hemos aprendido que Dios quiere que regreses a Él. Aunque a tus ojos el pecado que tú estés cometiendo es lo peor, Dios tiene el poder para perdonar, para lavar el pecado más sucio en tu vida. Él tiene el poder para limpiarte, porque su sangre preciosa ha sido derramada en una cruz para limpiarnos a ti y a mí de todos nuestros pecados.
Pero cuando te vuelvas a Dios, cuando te acerques a Él, no te acerques con una motivación incorrecta. Acércate reconociendo que Él es grande en misericordia, que Él es un Dios misericordioso. También hemos aprendido que Dios anhela que te levantes y que no continúes cayendo en tu pecado. Él te quiere ayudar, Él te quiere restaurar, Él te quiere curar, Él te quiere vendar. También pídele perdón a Dios, pídele que te ayude y que te quite tu pecado. Hazlo con palabras de súplica y alábalo porque te ha perdonado. Amén, familia. Vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias por tu palabra. Pero sobre todo, gracias, Padre, por tu amor. Nosotros no hemos hecho nada, Señor, para merecernos tu perdón. Es más, no nos merecemos tu perdón, Señor. Pero tú, que eres rico en misericordia, Señor, que tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor, nos haces un llamado, Señor, a volvernos a ti. Simplemente porque eres así, misericordioso, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Familia, Dios te bendiga.